¿crees en los milagros? Si no es así, debería escuchar esta historia. Porque casi nadie creerá lo que voy a contarte hoy sobre una mujer y una manada de lobos. Ni siquiera los científicos más experimentados pueden explicar lo que viene después. Mary Kranick, de 25 años, vivía en Minnesota. Era una mujer normal y, ya de adolescente, soñaba con una casa grande con jardín, una familia propia y tal vez un perro. Su sueño pronto se haría realidad. A la edad de 24 años, María se quedó embarazada y, junto con su amado esposo, la pareja esperaba con ilusión su primer bebé. Todo transcurrió con normalidad y no hubo complicaciones. En enero de 2015, momento en el que María se encontraba ya en su último mes de embarazo, la mujer regresaba a casa desde la ciudad en su coche. Aquel día arreciaba una fuerte tormenta de nieve y, como los días anteriores también había nevado sin cesar, todas las carreteras estaban cubiertas de nieve. Tenía hasta medio metro de altura. Mary estaba sentada en su todoterreno y se encontraba a pocos kilómetros de su casa. Pero justo cuando atravesaba un tramo de bosque en el que aún no se habían despejado las carreteras, su coche se quedó atascado en la nieve. La joven se dio cuenta de que no podía seguir conduciendo. Las ruedas traseras giraron en la nieve y el coche no avanzó ni un metro. Precisamente ese día, la mujer, muy embarazada, no llevaba teléfono móvil, por lo que no pudo pedir ayuda. Así que no tuvo más remedio que salir del coche y esperar que pasara pronto alguien que pudiera ayudarla. Pero la tormenta de nieve arreciaba y hacía media hora que nadie pasaba por el lugar del accidente. La joven estaba desesperada. Empezaba a congelarse y no podía mantener el motor en marcha más tiempo porque ya le quedaba poco combustible. Pero lo más preocupante era que ya estaba amaneciendo y no paraba de nevar. Mary se dio cuenta de que la cosa iba en serio. Si se quedaba allí más tiempo, pronto oscurecería y correría peligro de morir congelada. Aún quedaban unos kilómetros hasta casa, y un poco menos hasta el pueblo. Así que la mujer decidió caminar por un sendero que la llevaría de vuelta al pueblo. Allí podría pedir ayuda. La mujer había caminado ya más de medio kilómetro cuando ocurrió algo que nadie creería. De repente, la mujer notó lo despacio que empezaban sus contracciones. Tenía claro que no podía correr más. A pocos metros de ella había un árbol donde no había tanta nieve. Allí se arrastró con todas sus fuerzas y finalmente se tiró al suelo, exhausta. Gritó: «Dios, ¿qué me estás haciendo? Por favor, ayúdame». Al cabo de 5 minutos perdió el conocimiento debido al frío extremo y al dolor infernal. Este podría ser el final de la historia y lo único que se encontraría sería un cuerpo sin vida en la nieve. Pero lo que realmente ocurrió nadie en este mundo puede explicarlo. No sé cuánto tiempo había pasado desde que me desmayé, informó Mary, pero cuando recobré el conocimiento sentí calor y mi cabeza estaba sobre el lomo de un gran lobo gris. Probablemente era el líder de la manada. Los otros lobos, y eran unos 10, me rodearon, protegiéndome de la ventisca. Ni siquiera tuve tiempo de asustarme, fue más como un sueño. No mostraron ninguna agresividad ni se volvieron peligrosos para mí de ninguna otra manera. Después de unos 20 minutos, di a luz a mi bebé en la nieve. Una loba se acercó cautelosamente al cachorro y lo lamió suavemente. Era como si supiera exactamente qué hacer y cómo hacerlo. El resto de los lobos se acurrucaron a mi lado y me dieron calor. Mi bebé empezó a llorar y entonces supe que estaba vivo y bien. Los lobos no me dejaron sola en ningún momento y apreté suavemente a mi bebé contra mi pecho. Para entonces, el marido de Mary ya había empezado a buscar a su esposa. Porque debería haber llegado a casa hace tiempo. Finalmente, él, unos amigos y sus vecinos condujeron un todoterreno por el camino exacto a través del bosque por el que sospechaban que había estado conduciendo su mujer. Por el camino, encontraron el coche de Mary, que estaba completamente nevado. Cuando se dieron cuenta de que el coche estaba vacío, imaginaron las peores cosas que podrían haberle ocurrido a la mujer. Los hombres continuaron a pie. Uno de ellos llevaba un rifle. Temían que la mujer hubiera sido secuestrada. Cuando por fin vieron la manada de lobos a unos cientos de metros, pensaron que debía de haber ocurrido algo terrible. El hombre del rifle hizo un disparo de advertencia para que los lobos huyeran. En efecto, lo hicieron, pero no se alejaron mucho, sino que se detuvieron unos metros más adentro del bosque. Cuando los hombres se acercaron, reconocieron a la mujer y al recién nacido en la nieve. Fue increíble, informaron los hombres más tarde. La manada de lobos permaneció cerca de la mujer todo el tiempo e incluso cuando los hombres la llevaron al coche, los animales la siguieron desde una distancia segura. Una hora más tarde, la mujer estaba por fin en un hospital y, unos días más tarde, ella y sus rescatadores contaron la increíble historia en una entrevista a un periódico estadounidense.
Incluso silvicultores y cazadores experimentados reaccionaron ante este informe y dijeron que nunca habían vivido nada igual. Los especialistas sospechan que los lobos detectaron el olor del bebé y actuaron instintivamente para proteger a la mujer. Si esta historia te ha conmovido, no olvides hacer clic en me gusta y suscribirte al canal. Vea otro video mío a la derecha. Estoy seguro de que le conmoverá.